Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo República Dominicana. Hoy vamos a ver una conferencia muy interesante titulada ¿Qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere? Vamos a esperar unos minutos para compartir lo que es el link y así llegue a más personas. Les recordamos que este es un nuevo ciclo de 50 conferencias. Esta es la conferencia número 2. El sábado pasado vimos la conferencia, lo que es la introducción al conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Y hoy pues nos toca lo que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, la conferencia número 2. Recuerden que estas conferencias son totalmente gratuitas y están siendo impartidas los jueves y sábados a las 6 de la tarde, aquí en Conocimiento de sí mismo República Dominicana. Vamos a enviar saludos a Ray Pérez, que está compartiendo con nosotros. Le mandamos saludos a Ray Pérez. Hola Ray. Vamos a esperar unos minutos para empezar a compartir, para que empecemos a compartir la conferencia, y cuando se agreguen un poquito más de personas empezamos. Bien, por lo menos 2 minutitos y empezamos. Esta conferencia que vamos a ver la tarde de hoy es una conferencia muy interesante porque nos va a ayudar a aprender todos los misterios de la muerte, a comprenderlos y a entenderlos y a aplicar lo que es la muerte psicológica, que es la más importante de todas. Bien, vamos a tomarnos unos minutitos. Y recuerden, si pueden compartir, nos ayudaría mucho, se les agradecería mucho compartir en algunos grupos o algunos amigos que tengan en su lista de amigos aquí en Facebook. Y luego comenzamos. Si pueden confirmarme si se escucha bien y si se ve bien en el video, me lo pueden dejar escrito aquí para saber si se está viendo bien, si no se está cortando. Me dejan saber si se escucha y se ve bien, por favor. Se los agradecería mucho. Vamos a esperar un minuto más. Un minutito más y comenzamos. Vamos a esperar ya este minutito y vamos a dar inicio inmediatamente a lo que es la conferencia de la tarde de hoy. Para las personas que se acaban de unir, les damos la bienvenida y les recordamos que esta es la conferencia número 2 del temario de 50 conferencias de fase A, titulada ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Bien, vamos a aprender todos los misterios de la misma, de la muerte. Vamos a aprender a no temerle a la muerte y aplicar la muerte verdadera, que es la muerte psicológica. Esa es la más importante. Bien, la semana pasada vimos que ese conocimiento de sí mismo y sus objetivos, en la conferencia número 1, si desean verla, pues está grabada también aquí en Facebook, en esta página de conocimiento de sí mismo. Bueno, pues yo pienso que ya deberíamos de empezar. Ya vamos a dar inicio a lo que es la conferencia, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Pues básicamente, el objetivo de esta conferencia es que vamos a conocer la muerte, qué es la muerte y qué tipos de muertes existen. Bien, cómo esa muerte nos libera y qué muere y qué no muere en este proceso.
Bien, vamos a ver estos detalles que son muy, pero muy interesantes. Vamos a aprender a perderle ese miedo que le tenemos a la muerte física. Y vamos a explicar lo que mencioné anteriormente, lo que es la muerte psicológica, la muerte que nos va a ayudar a nosotros a trascender esa muerte física a la que tanto le tememos, pero ya a partir de hoy supongo que vamos a perderle todo el miedo. Bien, entonces, la mayoría de nosotros le tememos a la muerte, como mencioné anteriormente. A veces nosotros pensamos en la muerte como el final, pensamos que simplemente, pues, básicamente lo que conocemos de la muerte es la muerte física, lo que vemos de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras personas más cercanas. Esa muerte es la que nosotros conocemos actualmente. Y en esa muerte, pues nosotros solamente podemos ver esa parte. A veces nosotros pensamos, empezamos a analizar y pensamos, la muerte, después de la muerte seguramente no hay nada más, ya yo me morí, ya se acabó todo, no hay ningún proceso, cuando pasa esto pues ya se terminó. Otros piensan, bueno, pues yo fui muy malo, me voy al infierno. Otros piensan, no, yo fui muy bueno, yo me voy al cielo. Otros simplemente dicen, bueno, yo no sé si hay algo más, pero bueno, ya se acabó todo. Es lo que regularmente nosotros analizamos cuando hablamos acerca de lo que es la muerte. Bien, entonces, ¿pero por qué se produce este miedo a la muerte? Este miedo a la muerte se produce por el apego que nosotros tenemos, el apego a lo material, el apego a esta tercera dimensión. Nosotros tenemos apego a los problemas, tenemos apego a la familia, tenemos apego a nuestro cuerpo físico, tenemos apego al dinero, tenemos apego a los defectos de sufrimiento que tenemos, cuando nos encanta sentirnos que estamos sufriendo, porque eso nos genera un placer y una preocupación que se vuelve placer, y estamos apegados a esto. Bien, entonces, nosotros incluso, cuando pensamos que no vamos a ver a las personas que son cercanas a nosotros, nos da eso también mucho temor, y esa causa de este apego que tenemos a lo material, a la tercera dimensión. Entonces, aquí podemos ver que nos menciona que la razón de vivir es morir. Hay un dicho muy famoso que dice que lo único que nosotros tenemos en la vida seguro es la muerte. Y es cierto, eso es cierto. Nosotros vinimos con un propósito pero superior, no un propósito físico, un propósito superior, y es poder eliminar todos los defectos psicológicos que están dentro de nosotros y así rescatar esa conciencia que está atrapada en cada uno de ellos. Y esa razón, ese propósito es el que nosotros vinimos a aplicar aquí, a esta dimensión. Bien, entonces nosotros vinimos realmente a transformarnos. Por eso es que hay un dicho que dice que ojalá cuando la muerte llegue nos encuentre muertos. ¿Qué quiere decir? Que nos encuentre que ya hayamos aplicado la muerte psicológica. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Aparte de las otras formas de la muerte, esta es la muerte que vamos a hacer mucho énfasis porque es la más importante de todas. Bien, aquí venimos a rescatar la conciencia que está atrapada en los defectos psicológicos que viven, todos los defectos psicológicos que viven dentro de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que primero comprender que nosotros debemos de entender que para nosotros quitarnos ese miedo a la muerte psicológica, nosotros tenemos en realidad que comprender que tenemos 108 existencias como humanos. Bien, o sea, en el fondo la muerte viene siendo como una ropa que tenemos, que sería nuestro cuerpo físico, este que tenemos ahora, el que podemos tocar y sentir para tener presencia en esta tercera dimensión. Cuando nosotros morimos, simplemente nos quitamos esta ropa y nos dan otra. Bien, por eso es que se nos menciona que tenemos 108 existencias, porque nosotros cuando vinimos a autorrealizarnos, nos dieron 3.000, damos 3.000 vueltas en lo que es la rueda de Sansara. La rueda de Sansara es esa rueda mecánica que se encarga de que en el momento en que nosotros bajamos del absoluto, con ese 3% de conciencia libre, empezamos
a generar estos defectos, que es donde están atrapadas, donde vamos a aprender y a absorber toda la conciencia que está en cada uno de esos reinos. Y luego el propósito era pues que nosotros, cuando ya llegáramos al mundo humano, o sea, a esta parte que son donde nos dan 108 existencias, pues tengamos estos defectos que se van generando en ese tramo del mundo mineral, el mundo vegetal. Cuando vamos subiendo, vamos pasando al mundo, el mundo animal, luego al mundo humano, por ejemplo, y ahí nosotros teníamos que autorrealizarnos, ya teniendo todo lo que es ese conocimiento que extraímos de esos reinos. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros entonces no lo hacemos, nos dan 108 existencias. Imaginamos que damos una vuelta y cuando llegamos a esta vuelta, pues damos 108 existencias con cuerpo físico, cuerpo humano. Por eso es que no podemos temerle a la muerte, porque nosotros tenemos 108 existencias por cada vuelta que damos. O sea, y son 3000 vueltas que damos en la rueda de Sansara. Esto quiere decir que nosotros en realidad tenemos 324.000 cuerpos, 324.000 cuerpos físicos cada vez que da la vuelta de Sansara. Entonces, cada vez que damos la vuelta en Sansara, tenemos 108, cuando damos otra vuelta, 108, 108, y eso se convierte en 324.000 vueltas. Entonces nosotros tenemos que entender que nos han dado 324.000 cuerpos. Entonces, para nosotros romper con esa mecanicidad, está creada lo que es la muerte psicológica. Bien, vamos entonces a continuar para poder comprender. El pequeño ejemplo que podríamos poner con respecto a esto es que cuando una persona, por ejemplo, ya está viejita, ya está muy lentita, pues simplemente, y ya está muy mayor y bueno, fallece, pues simplemente vuelve nuevamente y le dan un cuerpo físico. ¿Para qué? Esto es para que nosotros podamos autorrealizarnos en una existencia. Bien, vamos a pasar entonces a detallar lo que son los tipos de muerte. Aquí existen 3 tipos de muerte que están relacionadas una con la otra, y es la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico, como mencionamos anteriormente, es la que nosotros conocemos. Es esa muerte de un familiar que lamentamos, que vimos la muerte de una amistad, que vimos la muerte de la abuela, del tatarabuelo. Bueno, ahí esa muerte es la que nosotros conocemos como la muerte del cuerpo físico. Y está también lo que es la muerte segunda, que la muerte segunda es el inframundo, el infierno se podría decir. Bien, el abismo. Y la muerte psicológica es la más importante de todas, porque es la que nos va a ayudar a nosotros a aprender a liberarnos de los defectos o yoes. Bien, a liberarnos de estos defectos y salirnos de esa rueda de Sansara, de esa rueda que nos mantiene a nosotros dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y otra vez involucionando, luego volviendo nuevamente y volviendo, nos da cuerpo físico, y entonces involucionamos, luego volvemos a la evolución, luego nos da cuerpo físico. Entonces nosotros tenemos que salirnos de esa rueda para poder salirnos de lo que son esas leyes. Bien, la muerte del cuerpo físico se inicia con un estado de catalepsia durante 72 horas, donde aparentemente el cuerpo físico muere, o sea que clínicamente se puede decir que la persona está muerta, clínicamente hablando, pero los signos están a un punto tan bajo que no se pueden percibir con los aparatos que regularmente utilizan los hospitales o los médicos. Bien, entonces la persona se cataloga muerta realmente ya luego después de 72 horas. Bien, porque ese tiempo es el tiempo que dura la muerte. Muy bien. Entonces, en estas 72 horas se dan 3 juicios. Los 3 juicios se da en los primeros 5 minutos. El primer juicio se da dentro de los primeros 5 minutos y es la retrospección consciente. O sea, la persona que fallece en ese momento hace una retrospección consciente de todo lo que hizo en la vida. Bien, es la famosa película. Es ese momento en que empezamos a ver todas las escenas y todas las cosas desde que éramos niños
Bien, desde que éramos adolescentes, que éramos adultos, las cosas buenas, las cosas malas que hicimos, si robamos, si adulteramos, si maltratamos a alguien, si golpeamos a otra persona, si ofendimos a otra persona, pero también vamos a ver los aciertos que tuvimos, si ayudamos a alguien, si le dimos el conocimiento a alguien, si enseñamos a alguien el tema de los 3 factores de la revolución de la conciencia para que se pudiera autorrealizar, si fuimos honestos. Bien, vamos a recordar hasta cuando éramos niños todas las cosas que pasamos, las cosas que vivimos, los errores que cometimos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la persona en estos primeros 5 minutos se le muestra todo eso porque va a ser juzgada. Es como que en ese momento la persona va a ver toda esa película que acaba de pasar de su vida porque tiene que tenerla fresca porque va a ser juzgada. Entonces en ese momento esa persona, la persona que falleció, pues está en un proceso de retrospección consciente. Bien, entonces hay un momento en que a esa persona se puede decir que se le despierta un poco la conciencia y ahí la conciencia le pregunta, ¿cumplimos con el objetivo? ¿O cumplimos con el plan de vida? O sea, ese objetivo con el que nosotros vinimos del absoluto, cuando bajamos con ese 3% de conciencia libre. En ese momento, ahí la persona se va, no, yo me quedé viendo Netflix toda la noche, o yo me la pasé viendo el béisbol, no, yo creo que me volví fanático de la música y me quedé viendo los conciertos, viajando a ver los músicos, los artistas, y bueno, pero ese objetivo que esa persona tomó en ese momento es material, no es un objetivo espiritual. Entonces, ese objetivo el que mencionamos anteriormente es un objetivo superior con el que nosotros vinimos. ¿Para qué? Para poder autorrealizarnos y rescatar la conciencia de los defectos que están atrapados en cada uno de nosotros. Luego de esos primeros 5 minutos, pues se da como a las 24 horas aproximadamente, ante los señores de la ley divina, el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos o yoes, de lo que estábamos hablando anteriormente. Esos defectos psicológicos se van a empezar a sumar y a pesar. Bien, se van a medir ese peso, el peso de esos defectos que se crearon para saber si esos defectos crecieron o disminuyeron. Digamos que una persona vino a esta existencia con el defecto de la ira, el defecto de la lujuria, con todos esos defectos, pero en esta existencia creó el defecto del Facebook, el defecto del celular, el defecto de los videojuegos, el defecto del alcohol, creó el defecto de ir a los bares, a los prostíbulos, creó esos defectos y ahora entonces esos defectos van a empezar a sumarse. Bien, para así saber si esa persona, cuál fue la evolución de esa persona, cuál fue la evolución que tuvo esa persona en ese momento, en todo el transcurso de su vida. Bien, entonces ya en el tercer juicio, que es a las 48 horas aproximadamente, de la persona que desencarnó, el Tribunal de la Justicia Objetiva va a juzgarlo. Bien, ¿y cuáles son esas cosas que se juzgan? Se juzga lo que es el peso de las buenas o malas acciones. El maestro Anubis y sus 42 jueces, el maestro Anubis es este que ven aquí con cara de chacal, cara de perro negro, esa máscara, es el maestro Anubis. El maestro Anubis y sus 42 jueces, se podría decir que hay 21 jueces que tratan de ayudar a la persona y 21 jueces que están en contra. Bien, porque tiene que haber un equilibrio. Bien, entonces primero se van a medir las buenas acciones o las malas obras que se cometieron, si la persona traicionó, si nosotros robamos, si derramamos la energía sexual, si nosotros dañamos el cerebro a través de la pornografía, si nosotros maltratamos a los animales, si humillamos a los demás. Todo eso va a ser medido. Bien, todo eso va a ser medido. También lo bueno, si la persona ayudó a otro sin esperar nada a cambio, si la persona
también le dio el conocimiento a alguien, si la persona defendió a una persona que estaba en peligro, si no evitó el sufrimiento de los demás. Entonces todo eso va a ser como medido en buenas acciones. Bien, entonces luego está la segunda, es el número de veces que cada elemento psicológico se manifestó. Ahí vamos a ver cómo la persona, ahí van a medir si la persona alimentó los defectos psicológicos y cuántas veces lo hizo. Si la persona gritó, si la persona humilló a otra persona, si la persona sentía esas ganas de ver pornografía y de repente la vio. Bien, si la persona sentía ganas de irse a un prostíbulo y de repente alimentó ese defecto, el defecto se alimentó con eso. Pero también van a pesar también las cosas buenas, si fue caritativo, cuántas veces se sacrificó por la humanidad, así sucesivamente, porque lo menciono tanto el sacrificio por la humanidad porque el sacrificio por la humanidad genera mucho dharma y eso es bastante importante y valioso. Bien, entonces luego se da lo que es la medida del fuego. El maestro Anubis se encarga de le pregunta a la persona que falleció cuánto fuego subió por la columna vertebral. Cuando nosotros hablamos del fuego, hablamos de la energía creadora sexual que está depositada en las gónadas sexuales, en los testículos del hombre y en los ovarios de la mujer. Cuando nosotros subimos la energía, quiere decir que estamos transmutando la energía creadora sexual y estamos creándonos nosotros mismos para poder tener presencia creando los cuerpos existenciales del ser y así poder tener presencia en otras dimensiones. Bien, entonces cuando nosotros no lo hacemos, pues obviamente simplemente estamos fornicando cuando botamos la energía sexual. Entonces el maestro Anubis le va a preguntar a esa persona cuántas vértebras subió, cuánto fuego subió por la columna vertebral, o si solamente derramó la energía sexual. Ahí la persona entonces se va a decir lo que realmente hizo. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que una persona que está en ese proceso, en ese juicio, y estando a 48 horas aproximadamente, esta persona subió la energía sexual, creó los cuerpos existenciales del ser, hizo sacrificio por la humanidad, trabajó en la muerte psicológica, y ya está en su 108 existencia, pues a esta persona le dan una 109. ¿Para qué? Para que vuelva a hacer el trabajo. Bien, esa persona ya, aún estando en su 108 existencia, le dicen, bueno, vamos a darle una más. Entonces ahí le dan una existencia más porque vieron que hubo un avance, que hubo un trabajo. Y saben que con todo el trabajo que hizo y todo el dharma que generó, pues va a empezar a trabajar desde temprano y va a poder autorrealizarse, que es lo más importante. Es importante que nosotros tomemos en cuenta algo, y es que toda esta información que nosotros estamos pasando aquí, que estamos mostrando en esta conferencia, es una información que se puede corroborar y que se puede investigar. Nosotros podemos hacerlo a través del desdoblamiento astral. Y esta conferencia va a ser dictada este sábado. Este sábado, déjame ver qué es, sábado 14. Este sábado 14 nosotros vamos a poder corroborar e investigar. Podemos hacerlo a través de lo que es el desdoblamiento astral. Bien, pero también es importante que nosotros le pidamos a nuestro ser que nos vaya mostrando incluso cuántas vueltas hemos dado en la rueda de Sansara a través del gnomo. El gnomo es ese ser elemental que a través de las vueltas pues vamos viendo que va envejeciendo y va creciéndole la barba, y a través del tamaño, según el tamaño que tiene la barba, nosotros vamos a entender cuántas vueltas ya hemos dado en la rueda de Sansara. Bien, entonces vamos a ponernos ahí en practicar eso para poder corroborar muchas de estas informaciones que estamos suministrando aquí, para que podamos empezar pues así a trabajar en este trabajo que es bastante importante. Bien, si el maestro Anubis, en dado caso,
ve que la persona solamente fornicó, que no subió la columna y no eliminó los defectos, entonces hay una frase que el maestro Nubis dice que es caña seca, golpea con su martillo 3 veces, caña seca, lo que significa que la persona no sacó provecho de esa existencia. ¿Y qué sucede ahí en ese momento? Bueno, en ese momento se realiza una suma y resta de quebrados para determinar lo que es el karma, que esta persona soportará en su próxima existencia, y el diseño electropsíquico de la nueva personalidad. Bien, entonces, si cuando se diseña cuando se hace ese diseño electropsíquico, que es la nueva personalidad, se va a tomar en cuenta todo lo que es el karma que esa persona, pues, va a soportar en esa próxima existencia. Todo ese karma que quedó restando cuando se hace la suma del dharma y el karma y se restan, y entonces se va a ver cuánto karma quedó y cuánto dharma quedó. Entonces ahí es donde empezamos a ver en próximas existencias cuando una persona que es tímido, una persona que nació muy retraído ante las personas, muy tímida, que no le gusta que las personas las vean, entonces también se le generan unos traumas de inferioridad. También a esa persona por karma va a ser maltratada si maltrató en la vida pasada, va a ser menospreciada si menospreció a otros en la otra vida, en la vida anterior, a causa de esos defectos que no fueron eliminados. Bien, de esos malos actos que fueron realizados por esa persona en la vida anterior van a ser aplicados pero para ella en esa vida, en la vida próxima. Entonces ahí es donde se toma en consideración esa parte. Por eso nosotros vemos que a muy temprana edad y desde muy temprano las personas podemos ver, ay, qué bueno, cómo hicieron eso, cómo maltrataron a ese niño, cómo le hicieron esto, es un niño inocente, pero no estamos tomando en cuenta que el karma, la ley del karma y del dharma es totalmente justa. Esa ley es totalmente justa y cuando suceden cosas como esta, pues simplemente es porque esa persona en otra existencia hizo eso y le tocaba que pasara una situación como esa. Lamentablemente es así. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que si nosotros no eliminamos los defectos, a raíz de los defectos es que nosotros empezamos a tener esos problemas, porque si eliminamos el efecto de la ira, ya no vamos a maltratar a nadie. Si pagamos todo ese daño que hemos hecho con el efecto de la ira a través del sacrificio por la humanidad, pues ya no vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces es por eso que vamos a explicar lo que es más adelante la muerte psicológica, que es la más importante de todos. ¿Qué sucede luego de que pasan estos juicios? Pues entonces luego sucede que tenemos que comprender que el cuerpo humano y el alma o la mente está unida a través del cordón de plata. ¿Qué pasa? El cordón de plata solamente el ángel de la muerte lo puede cortar. Solamente el ángel de la muerte puede cortarlo, y quien da la orden es el maestro Anubis. Ya cuando ve que este proceso se está dando y entiende que ya la persona pues simplemente no trabajó y que tiene que fallecer, bien, entonces le pide al ángel de la muerte que corte el cordón de plata. Pero el ángel de la muerte tiene que pedirle permiso primero a la Madre Divina. El ángel de la muerte no va y corta el hilo de plata, el cordón de plata, no lo corta sin que la Madre Divina lo autorice. O sea, quien da la orden de cortar el hilo es el maestro Anubis. Luego el ángel de la muerte recibe la orden y le pide permiso a la Madre Divina. Si la Madre Divina entiende que no lo puede cortar, pues no va a cortar el cordón de plata. Y esa persona va a regresar antes de las 72 horas a la vida. Por eso es que tenemos que entender que ahora en estos tiempos nosotros no esperamos esas 72 horas para declarar físicamente muerto a una persona. ¿Pero por qué? Esto se da por el tema de la tecnología, de los tiempos, de que el tiempo ya ahora vivimos con mucha prisa. En los tiempos de antes, a las personas, estoy hablando de tiempo mucho más antes de quizá de mi mamá, de mi abuela, cuando las personas las enterraban,
le ponían una campanita y un hilo que iba directamente a la tumba. Si esa persona antes de las 72 horas ya, después o a las 72 horas ya estaba enterrada y volvía a la vida, podía tocar esa campanita y la podían sacarla. El que cuidaba el panteón, cuidaba el cementerio, sacaba a esa persona. Entonces, antes también, en mis tiempos, cuando era más pequeño, yo veía que sí se hacían 3 días de velatorio a la persona, y es a causa de esto, porque esas 72 horas se tienen que esperar. Dentro de ese tiempo, la persona puede regresar en cualquier momento, pero si nosotros, pues, hacemos una autopsia, bueno, falleció, ya murió, ya, hagan la autopsia. Si autorizamos una autopsia inmediatamente a nuestros muertos, pues no le vamos a dar ese tiempo que se le debe de dar por regla, por reglamento, para ver si la persona vuelve a la vida nuevamente. Esas 72 horas que son tan importantes. Porque ya cuando se hace la autopsia, se cortan los órganos, se abre por aquí, se quita por allá, se empieza a hurgar, se corta todo, entonces ya el cuerpo no funciona. Entonces tenemos que esperar esas 72 horas. Esto es algo muy importante. Bien. Entonces, una vez que el ángel de la muerte, una vez que actúa el ángel de la muerte, se abren estas 3 alternativas. Que haya terminado sus 108 existencias. O sea que si la persona no subió el fuego por la columna, no trabajó en sí mismo, el maestro Nubi, como mencioné anteriormente, que pega y le pide y dice caña seca. O sea, no se sacó nada en esta existencia de este ser. Entonces, el tifón bafómeto es el encargado de llevarse el alma al abismo, de llevarse el alma de esa persona al abismo, porque hay que entender lo que es la muerte segunda. La muerte segunda, eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Bien, entonces el limbo, que aún no se hayan, por ejemplo, cumplido sus 108 existencias, la persona va a lo que es el limbo. Bien, si la persona no despertó conciencia, va a bajar, va a esperar en el limbo durante un tiempo, ya aproximadamente seguro entre 1 o 5 años aproximadamente, para poder regresar. Bien, pero hay que recordar que la persona, si en ese momento no despertó la conciencia, va a estar en el limbo haciendo las cosas que hacía en su vida. Una experiencia muy importante que tuve fue cuando mi mamá falleció. Después de un tiempo, un mes, fui a través del doblamiento astral a visitarla para verla, pedí verla y me la mostraron, y ella estaba haciendo las cosas que hacía en el diario vivir. Y yo le explicaba a mi mamá que ella ya falleció y ella me decía que no. ¿Por qué? Porque ella murió con la conciencia dormida, disculpen. Ella murió con la conciencia dormida, ella no despertó la conciencia, entonces ella creó todo ese lugar para seguir haciendo lo mismo. Bien, entonces ahí ya de unos 5 años, si le correspondía, ella entonces volvería en el árbol genealógico, obviamente. Bien, pero si la persona que falleció murió con la conciencia despierta, es muy diferente. Porque esa persona que murió con la conciencia despierta y está en el limbo, va haciendo unos retrospectivos y va viendo los fallos que cometió en ese momento. Y un encargado de ayudar a esa persona que está en el limbo con la conciencia despierta es el maestro Judas. Él le va ayudando, le va dando todo el proceso que necesita recibir para poder tener claro que al momento que tenga que volver, bien, ya saber lo que tiene que hacer. Y si la persona le fue bien en el juicio, entonces se dan lo que son las vacaciones en el cielo. Si trabajó con el fuego sagrado, si aumentó la medida del fuego en su columna, esta persona vamos a decir que no fue bien. Si no fue bien en el juicio, o sea, tuvimos mucho dharma, fuimos caritativos, hicimos sacrificio por la humanidad, transmutamos nuestra energía, aplicamos la muerte psicológica. Entonces a nosotros nos llevan a unas vacaciones temporales a los cielos, porque tenemos que entender que si hay mundos, si hay infierno, hay cielo, está el cielo, los mundos inferiores y los mundos superiores, y eso lo vamos a ver en la conferencia número 6 con más detalles
Faltan muy pocas conferencias pero para llegar a la número 6, porque esta conferencia es muy importante. Bien, y nos va a explicar todo eso en detalle. Bien, entonces vamos a ir recibiendo la ayuda en el limbo, bien, de la Madre Divina y de nuestro ser. O sea que nosotros, cuando ya nos fue bien en ese juicio, si nosotros fallecimos pero hicimos nuestro trabajo y empezamos a morir psicológicamente y hacer los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues nosotros vamos a recibir directamente de nuestro real ser y de la Madre Divina una ayuda para poder así, pues, trascender, para poder trascender cuando regresemos nuevamente a la vida todas las situaciones que no pudimos resolver. Y aquí le muestro un pequeño gráfico donde se ve lo que son el abismo, los círculos dantescos. Y esto lo vamos a ver con más detalle en lo que es la conferencia número 9, las infradimensiones. Cuando nosotros, esta es la muerte segunda, cuando nosotros no eliminamos en vida los defectos psicológicos, entonces en la muerte segunda, que es cuando involucionamos, vamos a pasar por todos y cada uno de estos círculos dantescos. Son 9 y cada uno es peor que el otro. Entonces, nosotros tenemos que empezar a comprender que tenemos que eliminar los defectos psicológicos a través de la muerte psicológica aquí, porque vamos a poder rescatar la conciencia de cada uno de ellos, y mientras más pesados son, pues más conciencia vamos a tener. Bien, a diferencia de que si no lo trabajamos, estos defectos, pues vamos a tener que, no los van a eliminar a la mala. Esa es la diferencia. Nos van a eliminar estos defectos a la mala, pero lo malo de esto es que no vamos a rescatar conciencia cuando lo estén eliminando de mala manera en la muerte segunda, o sea, en las infradimensiones, en el abismo. Si nosotros ahora lo podemos eliminar con la muerte psicológica, vamos a rescatar toda la conciencia. Pero si en la muerte segunda, que son el abismo y las infradimensiones, lo eliminan a la mala, no lo vamos a poder rescatar. Entonces es importante que apliquemos la muerte psicológica. Y aquí vamos a empezar a hablar de ella. Porque esta muerte psicológica es la más importante, porque esta nos va a liberar de la muerte física. Y vamos a trascender lo que es la muerte segunda. Bien, porque nosotros con esta muerte psicológica nos salimos totalmente ¿de qué? De ese movimiento mecánico circular de la rueda de Sansara. Ya nosotros no vamos a estar regidos por esas leyes, y nosotros vamos a ¿qué? A volvernos inmortales. Vamos a ser seres superiores. Ya no vamos a estar dentro de esa rueda. Bien, por eso es que tenemos que empezar a aplicarla, y ahora la vamos a explicar con más detalles. Y en este pequeño gráfico que van a ver ahora es donde se pueden ver cada uno de nuestros centros. Si lo podemos ver aquí con diferentes colores, en estos centros está depositado cada uno de los yoes causa. Estos yoes causa tienen una pequeña porción de conciencia atrapada. Si lo podemos ver, cada uno de estos diablitos que vemos aquí, que están representando los yoes, el yo de la codicia, el yo del orgullo, el yo de la gula, el yo de la envidia, el yo de la ira, el yo de la lujuria y el yo de la pereza. Bien, todos estos yoes están centrados en cada uno de nuestros centros, y ellos no son los 7 yoes causa nada más lo que tenemos. Cada uno de ellos tiene millones de defectos, miles de defectos, y nosotros tenemos que empezar a eliminarlos. Bien, ese yo, por ejemplo, que le hemos creado también nuevos, como mencionamos hace un momento, el yo, por ejemplo, del Facebook, el yo del celular, el yo de los videojuegos, son yoes nuevos. El yo de los deportes extremos, que si nos encanta hacer deportes extremos y poner nuestro cuerpo físico en peligro, el yo de las drogas alucinógenas, todo ese tipo de yoes que son nuevos, que hayamos creado, pues van a estar también unidos dentro de cada uno de estos defectos. Van a ser como hijitos de estos defectos, de los yoes causa. Bien, entonces mientras más grandes son los defectos que tenemos, no podemos tampoco desanimarnos, porque wow, pero todo es malo. Hay que comprender que mientras más grande es un defecto,
más conciencia y sabiduría vamos a rescatar. Bien, entonces ahí eso es lo que nos va a ayudar a nosotros ponernos las pilas seriamente y empezar a practicar la muerte psicológica. Bien, entonces, ¿cómo nosotros ponemos en práctica la muerte psicológica? Primero, en este gráfico se puede ver lo que es la madre divina, la madre muerte, eliminando todos los defectos. Ven que tiene aquí en el cinturón varias cabezas de los defectos que ha eliminado. La madre se encarga de eliminar los defectos psicológicos y es con un proceso muy simple. Es primero, empezamos con la autoobservación. O sea, observamos que tenemos un defecto. Si nosotros estamos en el aquí y en el ahora y pasa una situación, por ejemplo, que mi hija tomó y rompió algo, lo que sea, y yo me estoy autoobservando y siento como me va subiendo ese calor, esa incomodidad, ese estrés, cómo me va subiendo y como me hierve la sangre, como decimos aquí en Dominicana, me doy cuenta de que tengo un defecto de la ira que se quiere expresar. En ese momento lo observo y digo, no, esto es un defecto. Y entonces hacemos el paso segundo. Ya nosotros nos autoobservamos, ya sabemos que hay un defecto. Lo enjuiciamos. O sea, vemos el defecto y inmediatamente decimos, no, este defecto no es bueno para mí, esto no me sirve para nada. A mí este defecto tiene que morir. Entonces ahí es donde nosotros comprendemos que debe morir ese defecto. Bien, y luego lo eliminamos. ¿Cómo lo eliminamos? Le pedimos a la Madre Divina que elimine este defecto. De la siguiente manera: Madre Divina, elimíname este defecto. Imaginamos que la Madre lo elimina y que rescatamos la conciencia y entra a nuestro corazón. Simple. Así de simple. Entonces, vemos el defecto. O sea, analizamos que nos autoobservamos y vemos que nos está subiendo esa ira, que nos sentimos incómodos. Ya sabemos que es un defecto. Comprendemos el defecto, porque lo comprendemos de que no nos funciona. Lo enjuiciamos. Decimos que este defecto tiene que morir. No, este es un defecto que no me ayuda en nada. Madre Divina, elimíname este defecto. Y imaginamos a la Madre eliminando el defecto y que nosotros recuperamos esa conciencia que está atrapada en cada uno de ellos. Si nos fijamos, esta práctica de la muerte psicológica es tan sencilla y tan fácil que simplemente con esa pequeña frase, Madre Divina, elimíname este defecto, y nosotros viendo el defecto y comprendiendo que debe de morir, ya el defecto empieza a perder fuerza y va muriendo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a rescatar cada una de esa conciencia, de esa comprensión, de esa sabiduría que tiene el defecto atrapado. Bien, entonces una pequeña practiquita de cómo hacerla es, por ejemplo, si nosotros vamos por la calle y vemos una mujer muy hermosa que pasa por ahí, inmediatamente estamos autoobservándonos y sentimos en nuestro centro sexual, sentimos en el centro sexual esa sensación, se podría decir que inconfundible, de sexo, de que me movió algo ahí, una pulsación en mi centro sexual. Bien, y luego siento en mi centro instintivo, que aquí lo podemos ver, el centro instintivo, descubro que me siento atraído por esa joven, de que esa joven me está atrayendo, de que me siento ya enamorado. Bien, porque se activó el centro emocional. Y ahí ya yo me estoy sintiendo como que enamorado, como que, wow, esa muchacha a mí me gusta, esa mujer me encanta. Pero obviamente son defectos que están ahí expresándose en cada uno de los centros. Luego, empieza el centro intelectual a idealizar a la mujer. Wow, con ella yo creo que yo me puedo casar, vamos a tener hijos. Yo creo que esa es la mujer de mi vida. Yo nunca me había enamorado de una mujer así. Mira cómo me pone, me estoy sudando, estoy nervioso. Todo eso son diferentes defectos que se están expresando en nuestros centros. Y luego en el centro motor entonces empieza a activar ese defecto que te dice, háblale, pídele el número, llámala, dile que dónde vive, pregúntale dónde vive, pregúntale que si quiere comer algo contigo, invítala a tomarse algo, invítala a salir. Pregúntale si es soltera, si es casada. Entonces, esos defectos empiezan a expresarse de esa manera y a esto nosotros le podemos llamar autoobservación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que en cada uno de los centros, de nuestros centros,
se estaba expresando un defecto. Y esos defectos entonces le vamos pidiendo muerte a cada uno de ellos y vamos a rescatar toda la sabiduría que ellos tienen atrapada. Esto es un proceso muy simple y muy fácil que podemos empezar a aplicar en nuestro diario vivir. Empezamos a autoobservarnos y empezamos a pedirle a la Madre que elimine cada uno de los defectos que se expresan en nuestros centros. Bien, entonces, ¿qué es lo que muere y no muere? Lo que muere es este cuerpo físico, nuestro cuerpo físico. Esto es lo que muere. Y el cuerpo vital también muere, y la personalidad. O sea, tanto muere el cuerpo físico como el cuerpo vital. El cuerpo vital es ese cuerpo energético que regenera el cuerpo físico cada vez que dormimos. Y la personalidad es lo que hemos creado. Por ejemplo, mi personalidad de que yo soy tímido, la que se creó durante los primeros 7 años, esa es la personalidad. Y esas son las cosas que mueren con la muerte física. Bien, ¿qué es lo que no muere? Lo que no muere es la esencia, la conciencia. Eso es lo que no muere, eso es inmortal. Bien, eso es lo único real y verdadero, lo que jamás va a morir, porque es la parte de Dios en cada uno de nosotros. Es importante que nosotros empecemos a entender que lo único que muere es esto, este traje, el cuerpo físico, esta cara, esto es lo que muere. El cuerpo vital, lo que regenera este cuerpo físico cada vez que duermo, cada vez que estoy cansado. Bien, y mi personalidad, que si era extrovertido, que si yo era buen amigo, que si era mujeriego, que todas esas cosas, la personalidad que se creó en mí, esa muere junto con el cuerpo físico y el cuerpo vital. Lo que no muere es la esencia, la conciencia, esa parte de Dios en nosotros. Bien. Lo que no muere, también es importante recalcar, son los defectos psicológicos. O sea, en ese momento que la persona murió, si no eliminamos esos defectos van a volver en la próxima existencia con nosotros. Bien, y nosotros entonces vamos a empezar a pelear con ellos otra vez. Y si fallecemos de nuevo y no eliminamos más lo que creamos, si no los eliminamos, y vuelven a nosotros otra vez, y nos mantenemos en esa rueda de samsara, girando y girando, y trayendo defectos nuevos con los viejos, y otros nuevos con los viejos, hasta que se agote y vamos a la involución. Entonces, y ahí nos lo van a matar, lo van a eliminar en la muerte segunda. Pero como mencionamos, con la muerte segunda no se rescata la conciencia. Tenemos que empezar a practicar la muerte psicológica, porque esa es la que nos va a ayudar a rescatar la conciencia de cada uno de los defectos. El morir de instante en instante. Que si voy en la calle y siento esa sensación de que veo una joven muy bonita, madre mía, elimíname este defecto. Si voy por aquí y veo una persona y me causa envidia porque tiene una camisa muy bonita y yo no tengo, madre divina, elimíname este defecto, porque estoy entendiendo que es un defecto de la envidia que se acaba de expresar ahí. Bien, esos defectos nosotros los vamos a ir viendo en nuestro diario vivir a cada momento. Si estamos autoobservándonos, vamos pidiéndole a la Madre que lo vaya eliminando. Bien, como mencioné anteriormente, esos agregados psicológicos, los defectos, los yoes, son los que no mueren si nosotros no los eliminamos con la muerte psicológica. Bien, ellos van a retornar de existencia en existencia y se van a robustecer, van a crecer, se van a poner más grandes. Bien, entonces por eso vamos a empezar a aplicarle lo que es la muerte psicológica a cada uno de ellos. Cuando estén expresándose, nos mantenemos en autoobservación todo el día, centrados en nuestro corazón, en nuestro aquí y ahora, y lo vamos a ir eliminando cada uno de ellos. Los pensamientos que lleguen, también los eliminamos. Cosas del futuro, de que mañana tengo que salir a trabajar, Madre Divina, elimíname este defecto. Cosas del pasado, de que me acordé cuando mi hermana me pegó con un vaso en la cabeza, también, Madre Divina, elimíname este defecto, porque son defectos que nos quieren mantener en el pasado, en el futuro, pero nunca en el presente vamos a poder estar si estamos ahí. Entonces tenemos que estar en el presente, eliminando cada uno de los defectos. Muy bien, entonces, ya finalizamos con la frase que dice, se nace para morir y se muere para nacer. Bien, es importante que vayamos entendiendo de que nosotros nacimos para eliminar los defectos, o sea, para morir, quiere decir que vamos a eliminar los defectos. Bien, y morimos
para nacer. ¿Para qué? Para crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Esos cuerpos son 7 cuerpos en total lo que tenemos nosotros, y más adelante lo vamos a ir viendo en las conferencias siguientes, que es dentro del temario de las 50 conferencias, los 7 cuerpos. Entonces, bueno, nada, básicamente esta es la conferencia que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Si hay algunas preguntas por aquí, vamos a contestarla. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, no duden. Y antes que todo también, les invitamos a la conferencia número 3, que va a ser, este sábado a las 6 de la tarde, el desdoblamiento astral. Es importante que tengamos en cuenta que esta conferencia es una conferencia muy importante, porque esta conferencia es la que nos va a ayudar incluso a comprender y a verificar todas estas informaciones que estamos dando aquí en el temario de 50 conferencias. A través del desdoblamiento astral vamos a poder ver cuántas veces hemos dado vuelta en esta rueda de Sansara. Vamos a poder ver personas que ya fallecieron. Vamos a poder ver cosas interesantes o investigaciones que necesitemos hacer para poder continuar con nuestro trabajo interior. Vamos a poder comprobarlos a través de lo que es el desdoblamiento astral. Entonces nada, vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí, si tienen alguna pregunta. Y aquí vamos a dejar los números también, para que si quieren comunicarse con nosotros y agregarse a lo que es nuestro grupo de WhatsApp, pues nos mandan un mensajito a estos números y pueden darle like a Conocimiento de Sí Mismo República Dominicana y seguir nuestras otras páginas que están en Instagram también y en YouTube y la aplicación de Play Store. Vamos a ver, entonces por lo que veo no hay preguntas. Sí tenemos preguntas, pero no la puedo ver aquí. Vamos a ver. Pero no sé por qué no se me estaba verificando. Bueno, vamos a mandar primero que todo saludos. Vamos a mandar el saludo a Ray Pérez otra vez, a Víctor Mola, también que está en sintonía con nosotros, a Altagracia López González, dice muy bueno este tema, muchas gracias, así es, Altagracia es muy interesante. A Magdalena Disla le mandamos saludos, a Fabricia Mirul. Magdalena Disla dice, ¿por qué es importante la muerte psicológica? Bueno, Magdalena, mira, la muerte psicológica es tan importante para nosotros que para nosotros es la herramienta, se puede decir que una de las herramientas más importantes para hacer nuestro trabajo interior, porque nosotros con la muerte psicológica vamos a poder eliminar los defectos que están dentro de nosotros. Por ejemplo, si yo tengo el defecto de la ira, ese defecto de la ira yo no lo elimino solamente con mirarlo, con darme cuenta de que tengo ira. Si yo un momento me sube el defecto de la ira y quiero maltratar a alguien, por decir a la media hora o a la hora, sí es verdad, yo tengo ira, yo no lo estoy eliminando, sin embargo lo estoy alimentando, porque cada vez que él se expresa en mí, ese defecto absorbe mi energía vital y se robustece. Bien, tenemos que entender que los defectos psicológicos no tienen cuerpo físico, ellos viven en la quinta dimensión y se expresan a través de nosotros, de nuestro cuerpo físico. Ellos no pueden aparecer y decir, yo voy a hacer ahora y voy a golpear a alguien, si es el efecto de la ira, por ejemplo. Entonces, cuando se expresa en mí, yo lo visualizo, me doy cuenta que es un defecto de la ira, que quiere maltratar a alguien, entiendo que ese defecto no me sirve para nada, que ese defecto lo único que causa es problemas, y lo enjuicio y le pido a la Madre Divina que elimine ese defecto. Inmediatamente ese defecto se le pide muerte, ese defecto va a empezar, se va a ir y va a empezar a debilitarse, y poco a poco lo vamos eliminando. Bien, entonces tenemos que empezar a entender que la muerte psicológica es la herramienta más importante, una de las más importantes para poder sacar lo que es la luz que hay dentro de ellos. Bien, la conciencia atrapada por el efecto la vamos a rescatar cuando eliminamos cada uno de ellos. Por eso es tan importante la muerte psicológica. Le mandamos también saludos a Maciel Ortega, le mandamos saludos a Yoconda Acevedo, dice buenas tardes. Ray Pérez dice todo bien.
Quinito Ramírez, Quintino Ramírez, un saludo para ti. Dice, hola, gracias por esta oportunidad. La oportunidad es nuestra de que estén recibiendo este conocimiento. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Bien, Yoconda dice, el video se escucha bien y se ve perfecto. Qué bueno. Bueno, Magdalena dice, hola. Maciel Ortega, un saludo para ella otra vez. Un saludo para Rafael Gutiérrez también. Dice que está presente. Aquí lo vemos presente, Rafael Gutiérrez. Angelic dice hola. Hola Angelic para ti. José Antonio Melenciano dice hola. Un saludo para él. Melisa Morillo también. Un saludo para Melisa Morillo. Para María José Quiles Fernández. Un saludo para ella y para Félix Blanco también. Bien. Entonces, también vemos a Altagracia López González. Un saludo para ella. A ver. Dice Magdalena, di que la mujer de su vida, esos yoes, es que lo están moviendo. Exactamente, Magdalena. Los defectos son los que empiezan a mencionar, ay, esa es la mujer de mi vida. O, ay, es el hombre que yo siempre estuve buscando. Pero realmente eso es el defecto que lo está diciendo, no es la conciencia, entonces tiene que morir. Por eso le pedimos a la Madre Divina que lo elimine. Eso es mentira, porque después de unos años ya no es el hombre de tu vida, ya no es la mujer de tu vida, entonces no hay amor consciente. Bien, entonces, Fabricia Mirul, gracias, importante tema. Laudis Ramírez, un saludo para Laudis. Víctor Mola, dice Víctor Mola, bueno, murió parte de la ignorancia en mí. Bueno, hay que pedirle muerte a todo, Víctor Mola. A todos esos defectos que se expresan hay que empezar a pedirle muerte. Que vayan muriendo, porque nosotros tenemos que rescatar esa conciencia que está atrapada en ellos. Bien. A Noemí Polanco le mandamos un saludo también. A Saúl Martínez dice, si esta es la primera, no he visto la primera conferencia, ¿cuándo la puedo ver? Saúl, la primera conferencia se titula Conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Y está aquí mismo en la página de Facebook, en Conocimiento de sí mismo República Dominicana. Y ahí la vamos a poder, la puedes ver. Bien, está, porque se dio el sábado pasado, se dio y se quedó grabado en la página. Así que entra a la página Conocimiento de sí mismo República Dominicana y vas a ver el video ahí grabado y la vas a poder ver. Esa es la conferencia número 1. Esta es la conferencia número 2, que se titula ¿Qué es la muerte?, la que dimos ahora, lo que muere y lo que no muere. Bien, y el sábado entonces se va a dar la conferencia el desdoblamiento astral, que con esa conferencia y vamos a practicar y aprender a salir en cuerpo astral consciente y a comprobar cada una de las cosas que hemos estado dando aquí o que vamos a dar también en el temario de conferencias, y muchísimas cosas más vamos a poder comprobar e investigar en los mundos, en el mundo astral. Bien, vamos a ver. Dice Magdalena, excelente tema, muchas gracias. Ya no creeré ni en palabras mías ni en palabras de otros. Todos somos movidos por defecto. Dice Magdalena Disla. Así es, Magdalena. Si alguien te dice que tú eres la mujer de su vida, tienes que comprender que es un defecto que se está expresando. Y si tú lo ves que es así, que tú sientes también como que, ay, este es el hombre de mi vida, también es un defecto. Si yo digo, ay, esta es la mujer de mi vida, pues es un defecto que se está expresando ahí. Tenemos que comprender que los defectos son los que se expresan en nuestros centros y que empiezan a expresarse de esa manera, y nosotros tenemos que pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Bien, dice Ivy Cordero. Un saludo para Ivy Cordero. Magdalena Disla dice muchas gracias, excelente tema. Y Quinito Ramírez, también. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros. Y ya sabemos, les recordamos que la conferencia número 3 va a ser dictada este sábado a las 6 de la tarde. Bien, aquí en Conocimiento de sí mismo, República Dominicana. Vamos a mandar el link en los grupos que tenemos en el WhatsApp. Si alguien quiere pertenecer, pues aquí voy a dejar, ponerlo aquí, voy a dejar los números para que cada uno... para que puedan agregarlo y puedan escribirnos y sean agregados al grupo de WhatsApp, donde vamos a compartir y a impartir todas estas conferencias también. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y hasta luego.